Capítulo 5. La cabina telefónica. Jack aparcó el Volkswagen frente al Repsol, en el centro comercial, y detuvo el motor. Volvió a preguntarse si debía decidirse a cambiar de una vez la bomba de la gasolina, y se dijo que no podían permitirse ese gasto. Si el coche aguantaba hasta noviembre, podría jubilarse con todos los honores. Para entonces, en las montañas, la nieve cubriría el techo del cacharro. Quiero que te quedes en el coche, Doc. Te traeré una barra de caramelo. ¿Por qué no puedo ir? Tengo que hacer una llamada telefónica, y es un asunto privado. ¿Por eso no lo hiciste desde casa? Por eso. Wendy había insistido en que instalaran el teléfono, a pesar de lo justo de sus recursos, con un niño pequeño. Había dicho, y especialmente con un chico como Danny, que a veces tenía pérdidas de conocimiento, no podía permitirse carecer del teléfono, de modo que Jack había hecho frente a los $30 de gasto de instalación, lo que ya era bastante grave, y a un depósito de $90 de fianza, que era realmente doloroso. Y hasta ese momento, a no ser por 2 llamadas equivocadas, el teléfono no había sonado. ¿Puedes traerme uno de fruta, papá? Claro, pero pórtate bien, y no juegues con la palanca de cambios, ¿de acuerdo? Bueno, miraré los mapas. Bien. Mientras Jack salía, Danny abrió la guantera y sacó los 5 ajados mapas de carreteras: Colorado, Nebraska, Utah, Wisconsin y Nuevo México. Le encantaban los mapas de carreteras. Le gustaba seguir con el dedo el recorrido de las rutas. Para Danny, tener mapas nuevos era lo mejor de haberse mudado al oeste. Jack fue al mostrador de Grocery, compró la barra de caramelo para Danny, un periódico y un ejemplar de selecciones para escritores del mes de octubre. Pagó a la chica con un billete de $5 y le pidió que le diera el cambio en monedas de 25. Luego se dirigió hacia la cabina telefónica que había junto a la máquina de hacer llaves y se metió dentro. Desde allí, a través del cristal, podía ver a su hijo en el Volkswagen, inclinado sobre los mapas. Jack sintió una oleada de amor por su hijo. La emoción se tradujo en su rostro en una osquedad pétrea. Pensaba que debía haber hecho desde su casa la ineludible llamada de agradecimiento a Al. Desde luego, no iba a decirle nada que Wendy pudiera objetar. Era más bien una cuestión de orgullo. Por aquel entonces, casi siempre prestaba oídos a lo que decía su orgullo, porque aparte de su mujer y su hijo, $600 en su cuenta bancaria y un exhausto Volkswagen del 1968. Era lo único que quedaba, lo único que le pertenecía. Incluso la cuenta bancaria era conjunta. Un año atrás era profesor de inglés en una de las mejores escuelas de Nueva Inglaterra. Allí había tenido amigos, aunque no los mismos que antes de bajar la bebida. Algunos diversiones y también colegas que admiraban su soltura en el aula y el hecho de que fuera escritor en su vida privada. 6 meses antes, las cosas iban bien, incluso les quedó el dinero suficiente, al final de cada quincena, para hacer unos pequeños ahorros. En la época en que él bebía jamás le quedaba un centavo, por más que al Shockley le ayudara. Él y Wendy habían empezado, cautelosamente, a hablar de una casa y de pagar una entrada para dentro de un año. Quizá comprarían una granja en el campo, aunque necesitarían 6 o 7 años para renovarla por completo, ya que eran jóvenes y tenían tiempo. Y de pronto, había tenido un acceso de mal genio, George Hatfield. El aroma de la esperanza se había convertido en el olor a cuerpo viejo del despacho de Cromer, donde todo parecía una escena extraída de su propia obra, las viejas imágenes de los antiguos directores de Stovington en las paredes, los grabados en acero de la facultad tal como era en 1879, cuando la construyeron, y en 1895, cuando el dinero de Vanderbilt les permitió construir la casa de campo que todavía se alzaba al extremo oeste del campo de fútbol, enorme y chata, revestida del hiedra. La hiedra de abril susurraba del otro lado de la suavidad soñolienta del vapor de agua. Pero no es un decorado, había pensado él. Era real, era su propia vida. ¿Cómo podía haber echado a perder de semejante manera? Es una situación grave, Jack, muy grave. La Junta me ha pedido que le transmita su decisión. La Junta quería la renuncia de Jack y él presentó. En otras circunstancias, en junio, lo habrían confirmado en la cátedra. Tras la entrevista en el despacho de Cromer, vivió la noche más oscura y terrible de su vida. El deseo, la necesidad de emborracharse jamás habían sido tan intensos. Le temblaban las manos, incapaz de sostener las cosas. Una y otra vez descargó su irritación en Wendy y Danny. Su humor era una especie de animal salvaje.
sujeto con una tralla a punto de romperse. Aterrorizado ante la posibilidad de hacerles daño, se había ido de casa. Se detuvo frente a un bar y si no entró fue porque sabía que si lo hacía, Wendy lo abandonaría y se llevaría a Danny, y cuando ellos se marcharan, todo habría acabado para él. En vez de entrar en el bar, donde oscuras sombras inmóviles saboreaban las aguas del olvido, se dirigió a la casa de Al Shockley. El resultado de la votación de la junta había sido 6-1. El único voto a favor había sido de Al. Marcó el número de la telefonista y le dijo que por $1.85 podían ponerlo durante 3 minutos en contacto con Al, a 3.200 kilómetros de distancia, que relativo en el tiempo. Nena pensó mientras metía en la ranura 8 monedas de 25 centavos. Débilmente alcanzaba a oír los zumbidos electrónicos de la conexión que se establecía hacia el este. Al era hijo de Arthur Longy Shockley, barón del acero, de quien, como único hijo, había heredado una fortuna, además de una gran variedad de inversiones y cargos de diversos consejos y juntas. Una de ellas era el de la junta de directores de la Academia Preparatoria de Stovington. La institución favorita del viejo, tanto Arthur como Albert Shockley eran graduados, y Al vivía en Barre, lo bastante cerca para interesarse personalmente por los asuntos de la universidad. Durante años, Al había sido el entrenador de tenis en Stovington. Jack y Al se habían hecho amigos de una manera completamente casual, en las numerosas reuniones de la facultad en la que asistían. Ellos siempre eran los dos corruquentes más borrachos. Shockley se había separado de su mujer y en cuanto a Jack, su matrimonio iba lentamente cuesta abajo. Aunque siguiera amando a Wendy y le hubiera prometido que se corregiría por ella y por el pequeño Danny. De muchas fiestas en la facultad, los dos salían a recorrer los bares hasta que cerraban, para después detenerse en una tienda que estuviera frente y comprar un cajón de cervezas que bebían en el coche final de algún camino solitario. Algunas mañanas, al entrar tambaleándose en la casa de alquiler, mientras la aurora se insinuaba ya en el cielo, Jack se encontraba a Wendy e insinuaba al bebé dormido sobre el diván, Danny siempre junto al respaldo, con un puñeto cerrado bajo la mandíbula de Wendy. Cuando los miraba, el odio y el asco de sí mismo lo subían en una amarga oleada a la garganta, cubriendo incluso el gusto de la cerveza, los cigarrillos y los martinis, o los marcianos, como los llamaba Al. En tales ocasiones sus pensamientos se volvían hacia el revólver, la soga o la navaja de afeitar. Si la juerga se producía por la noche, como sucedía a menudo, Jack dormía 3 horas, se levantaba, se vestía, se tomaba 4 centrinas y todavía borracho, iba a dar su clase de las 9 sobre poesía norteamericana. Buenos días, chicos. Hoy el genio de los ojos enrojecidos os contará cómo perdió Longfield a su mujer en el gran incendio, se decía. Nunca había creído que fuera un alcohólico, pensó Jack mientras oía sonar el teléfono de Al. La de clases a las que habría faltado o las que habría dado sin afeitarse, apestando todavía a los marcianos de la noche anterior. Pudo dejarlo en cualquier momento, pero si estoy perfectamente, le decía a su esposa. Claro que estoy en condiciones de conducir. Las lágrimas que ella vertía en el cuarto de baño, las miradas cautelosas de los colegas cuando en una fiesta se servía un poco de vino, el ir comprendiendo lentamente que todo el mundo hablaba de él, y la conciencia de que su Underwood no producía más que bolas de papel arrugado que iban a parar al cesto de los papeles, no tardaron en mortificarlo. En Stovington había sido una persona lumbrera, un escritor norteamericano en gradual florecimiento, sin duda un hombre con condiciones para enseñar el gran misterio de la creación literaria. Había publicado 2 docenas de cuentos, estaban trabajando en una obra de teatro y pensaban en que alguna tragedia mental debía estar incubando una novela, pero ahora no creaba nada, y su enseñanza era un desastre. Finalmente, todo terminó una noche, poco después de que Jack rompiera el brazo a su hijo. Tenía la impresión de que aquello había puesto término a su matrimonio. Lo único que faltaba era que Wendy se decidiera. Estaba seguro que si su madre no hubiera sido la zorra que era, Wendy habría tomado el autobús de vuelta a New Hampshire en cuanto Danny hubiera estado en condiciones de viajar. Todo habría acabado. Era poco más de medianoche. Jack y Al entraban en Barre por la carretera 31. Al sentado al volante de su Jaguar, tomando sin precaución alguna de las curvas, paseándose a veces de la doble línea amarilla. Los dos estaban borrachos. Esa noche los marcianos habían aterrizado en gran número. Tomaron la última curva antes del puente a toda velocidad. De pronto vieron una bicicleta
y oyeron el alarido doloroso y agudo de la goma arrancada de los neumáticos del Jack. Jack recordaba haber visto la cara de Al, suspendida sobre el volante como una luna blanca y redonda. Después del ruido del metal aplastándose al chocar con la bicicleta, el vuelo estaba como un pájaro retorcido, el manillar golpeado el parabrisas y saltando por los aires, dejando ante los ojos desorbitados de Jack la telaraña astillada del cristal. Al cabo de un momento, percibieron el golpe final, espantoso al estrellarse en el camino detrás de ellos. Mientras los neumáticos lo aplastaban, el Jack atinó de costado, con Al aún aferrado al volante, y desde muy lejos Jack dijo: «¡Por Dios! Al menos pasamos por encima. Lo he sentido». La señal telefónica seguía sonando en su oído. «Vamos, Al, contesta. Así puede terminar con esto», pensó Jack. «Un par de llamadas más, señorita, si no tiene inconveniente». «Sí, señor», dijo la voz obediente. Al cruzó el puente para ir hasta el teléfono público más cercano, desde donde llamó a un amigo soltero y le dijo que ganaría $50 si le buscaba en su garaje los neumáticos para la nieve del Jaguar y se los llevaba al puente de la carretera 31 en las afueras de Barre. 20 minutos más tarde apareció el amigo vestido con pantalón vaquero y chaqueta de pijama. «¿Habéis matado a alguien?», preguntó después de recorrer la escena con la mirada. Al ya estaba levantado con el gato a la parte trasera del coche, mientras Jack aflojaba los tornillos. «Providencialmente no», respondió Al. «De todas formas, creo que yo me vuelvo. ¿Me pagarás mañana?» «De acuerdo», respondió Al, sin levantar la vista. Los dos cambiaron las ruedas sin problemas y regresaron a la casa de Al Shockley. Al guarda dejó el garaje y paró el motor. En la silenciosa oscuridad declaró: «Para mí se acabó la bebida, Jackie. Se terminó. Hoy he matado a mi último marciano». En aquel momento, mientras sudaba en el interior de la cabina telefónica, a Jack se le ocurrió que jamás había dudado de la capacidad de Al para llevar a cabo su propósito. Él volvió a casa conduciendo el Volkswagen con la radio encendida, mientras un conjunto movía repetidamente con un salmo en la hora antes del amanecer. «Hazlo de todos modos, necesitas hacerlo. Hazlo de todos modos, necesitas». Por más fuerte que lo pusiera, seguía oyendo el alarido de los neumáticos al chocar. Cuando parpadeaba, veía la rueda aplastada con los radios rotos apuntando al cielo. Al entrar, encontró a Wendy dormida en el diván. Miró en el cuarto de Danny y lo vio de espaldas en su cuna, profundamente dormido, con el brazo todavía escayolado. Bajo el pálido resplandor que llegaba a la luz de la calle, alcanzaba a ver sobre la blancura de la escayola las líneas oscuras donde los médicos y las enfermeras del departamento de pediatría habían firmado. «Fue un accidente. Cayó por las escaleras. Bueno, tuvo un acceso del mal genio», había dicho, y luego pensó: «Borracho de mierda, basura. Cuando Dios se sonó las narices saliste tú. Vamos, por favor, no fue más que un accidente». Pero la última súplica se vio anegada por la imagen de una linterna que oscilaba. Mientras ellos buscaban entre las malezas secas un cuerpo inerte, que sin duda debía estar allí, esperando a la policía. No importaba que condujera otras noches, era él. Arropó a Danny con las mantas, fue al dormitorio y sacó un estante del armario la llama del 38, que guardaba en una caja de zapatos. Durante casi una hora estuvo sentado en la cama mirándola, fascinado por su resplandor mortal. Antes del amanecer volvió a ponerla en la caja y guardó en el armario. Luego llamó a Bruckner, el jefe del departamento, para decirle que suspendiera sus clases, porque tenía gripe. Bruckner accedió, pero no con la buena disposición de siempre. El último año, Jack Torrance había estado demasiado propenso a las gripes. Wendy le preparó café y huevos revueltos, y desayunaron en silencio. El único ruido provenía del patio trasero, donde Danny hacía correr jubilosamente sus camiones por la arena, con su mano sana. Mientras lavaba los platos de espaldas a él, Wendy le dijo: «Jack, he estado pensando». «¿Sí?». Con manos temblorosas, encendió un cigarrillo. Aquella mañana no tenía resaca, solamente los temblores. Parpadeó en la fugaz oscuridad de la bicicleta, voló contra el parabrisas, astillando del cristal. Los neumáticos se estremecieron y la linterna oscilaba. «Quiero hablar contigo de lo que sea mejor para mí y para Danny. Quizá también para ti. No sé, tal vez. Deberíamos haber hablado antes de esto». «¿Quieres hacerme un favor?», preguntó él.
con la mirada fija en la trémula brasa del cigarrillo. ¿De qué se trata? La voz de Wendy era inexpresiva, neutra. Él habló mirándole la espalda. Hablemos dentro de una semana, si todavía quieres. Ella se volvió para mirarlo, con las manos bordadas de espuma. Su hermoso rostro parecía pálido y desilusionado. Jack, contigo las promesas no resultan. Simplemente sigues con... Al mirarlo a los ojos se detuvo, fascinada, súbitamente insegura. Dentro de una semana, insistió él, su voz había perdido su habitual firmeza y se convirtió en un susurro. Por favor, no te prometo nada, pero si entonces todavía quieres hablar, hablaremos, de lo que quieras. A través de la cocina soleada, los dos se miraron durante un rato, y cuando Wendy volvió a los platos en silencio, Jack empezó a temblar. Como necesitaba un trago, solo unas gotas para ver las cosas con la perspectiva decidida. Danny ha soñado que tenías un accidente de coche, dijo bruscamente Wendy. A veces tiene unos sueños raros. Me lo ha dicho esta mañana, mientras lo vestía. ¿Ha sido así, Jack? ¿Has tenido un accidente? No. Hacia el mediodía, la ansiedad de beber se había convertido en una fiebre. Fue a casa de Al. ¿Estás seco?, le preguntó su amigo antes de invitarlo a pasar. Tenía un aspecto espantoso. Como un hueso. Parece Lon Chaney en El fantasma de la ópera. Entra. Pasaron la tarde jugando a los naipes, sin beber. Pasó una semana. Él y Wendy no hablaron mucho, pero Jack sabía que ella lo observaba incrédula mientras él bebía café e infinitas botellas de Coca-Cola. Una noche se bebió un cajón entero de 6 cocas y después corrió al cuarto de baño a vomitarlas. El nivel de las botellas de alcohol del mueble bar no bajaba. Después de las clases, Jack iba a casa de Shockley, a quien Wendy odiaba más de lo que había odiado a nadie en su vida. Y cuando volvía, su mujer juraba que su aliento olía a whisky o a ginebra, pero él hablaba con lucidez antes de cenar. Bebía café, jugaba con Danny después de la cena mientras compartía con él una coca. Le leía algo antes de acostarlo, y después se sentaba a corregir composiciones, bebiendo interminables tazas de café. Wendy tendría que admitir que se había equivocado. Pasaron varias semanas, y las palabras sin pronunciar fueron alejándose, cada vez más de los labios de Wendy. Jack lo sabía, pero era consciente de que nunca sería una desaparición completa. Las cosas empezaron a mejorar lentamente. Después ocurrió lo de George Hatfield. Había vuelto a tener un acceso de mal genio, y esta vez estaba completamente sobrio. Señor, el abonado sigue sin... ¿Sí?, preguntó la voz de Al, sin aliento. Hablen, dijo la telefonista, contrariada. Al, soy Jack Torrance. Jackie, ¿cómo estás? Bien, te llamaba por darte las gracias. Me dieron el trabajo. Es perfecto. Si no terminó esa maldita obra encerrado ahí arriba todo el invierno, jamás podré hacerlo. ¿La terminarás? ¿Cómo van las cosas?, preguntó Jack vacilante. En seco. ¿Y tú? Como un hueso. ¿Lo echas de menos? Día a día. Al se echó a reír. Sé cómo te sientes, pero no entiendo cómo lo lograste después del asunto de Hatfield. Jack, eso fue el colmo. Bueno, supongo que realmente ya había jodido bastante las cosas, dijo con voz serena. Demonios, en primavera había reunión de la junta, y Effinger ya anda diciendo que tal vez la decisión fue apresurada. Si tu obra llega a concretarse, verás, Al, mi hijo está esperando en el coche, y creo que está empezando a inquietarse. Claro, lo entiendo. Que paséis un buen invierno. Jack, me alegro de haberte sido útil. Gracias de nuevo, Al. Al cortar la comunicación, cerró los ojos en la sofocante cabina y volvió a ver la bicicleta aplazada, la linterna oscilante. Al día siguiente había aparecido una nota en el periódico, pero sin mencionar al dueño de la bicicleta. Él, porque de su presencia a la intemperie en plena noche sería siempre un misterio para ellos, y tal vez era lo mejor. Volvió al coche, llevando a Danny su caramelo pegajoso por el calor. «¡Papá!». «¿Qué?». Danny titubeó, mientras miraba el rostro abstraído de su padre. «Cuando estaba esperando que volvieras, tuve una pesadilla. ¿Recuerdas cuando me quedé dormido?». «Sí, era inútil. Mentalmente su padre estaba en otra parte, no con él. Volví a pensar en algo malo». «¿Qué soñaste, hijo?». «Nada», respondió Danny, mientras salían del aparcamiento, y volvió a recordar los mapas de la guantera. «¿Estás seguro?». «Sí». Jack miró a su hijo con fugaz inquietud.
y después siguió pensando en la obra. Soñé que me hacías daño, papá, pensó Dani.